Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Que el país siga creciendo. Con el fin de que las obras públicas e inversiones para los sectores de salud, educación y transportes no se detengan, la Asamblea General de Gobiernos Regionales solicitó a la presidenta Dina Boluarte convocar a una reunión con los gobernadores salientes y entrantes. Y es que, de acuerdo con lo señalado por el presidente de la Asamblea General de Gobiernos Regionales, Jean Paul Benavente, será importante que la nueva presidenta del país dialogue con las principales autoridades políticas y de la sociedad civil para que los proyectos en curso o por iniciarse continúen su tramo y se culminen en favor de la población. Por otro lado, el también gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente, sostuvo que Dina Boluarte, al haber nacido en Apurímac, conoce de los problemas y brechas que tienen las regiones. Por ello, se espera que el diálogo se extienda a nivel nacional por el bien del país. Se incluyen en la investigación. A unos días que culmine la detención preliminar contra el expresidente Pedro Castillo, quien es investigado por el presunto delito de rebelión y alternativamente de conspiración, la Fiscalía decidió acusar constitucionalmente a la ex primera ministra Betsy Chávez y a los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez. Esta decisión, tomada por la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, contra la ex premier y exministros, los señalan como presuntos coautores de los delitos previstos en los artículos 346 y 349 del Código Penal en agravio del Estado. Recordemos que la Fiscalía decidió acusar por el presunto delito de rebelión a Pedro Castillo tras intentar alterar el orden constitucional el último 7 de diciembre, lo cual lo califica en calidad de autor. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Otro golpe. Esta vez fue una lamentable agresión que se vivió en el Congreso de la República en la tarde del domingo 11 de diciembre, cuando el congresista del bloque magisterial, Pasión Dávila, atacó por la espalda al legislador no agrupado Juan Burgos para luego irse corriendo. Esto ocurrió en el marco de una sesión del Pleno, donde se evaluó el oficio del Ministerio Público que notifica las diligencias preliminares contra el expresidente Pedro Castillo por quebrar el orden constitucional, así como contra la ex primera ministra Betsy Chávez y el ex ministro del Interior Willy Huerta. Al respecto, la legisladora de Renovación Popular, Gladys Echaíz, explicó que se habría tratado de una burda maniobra para añadir al caos que promueven los defensores del expresidente Pedro Castillo. Y sin razón alguna, sin motivo alguno, lo agredió físicamente. Triste, lamentable, pero no es el Congreso, son determinados congresistas que están dispuestos a desacreditar el Congreso con la finalidad de generar caos, desorden y justificar las acciones que vienen cometiendo. Asimismo, el congresista agredido, Juan Burgos, brindó declaraciones después de la polémica. Y he sido agredido pues por la espalda cobardemente, como siempre actúan todos los senderistas, todos los comunistas, todos los miembros del MRTA actúan siempre por la espalda. Asesinaron a políticos, asesinaron a gobernadores, a funcionarios del Estado en el pasado. Entonces, ¿qué podemos esperar pues de esa horda de terroristas que entró al Congreso de la República gracias en parte a la decepción de la clase política, ¿no? El congresista Juan Burgos presentó una denuncia ante la Comisión de Ética contra Pasión Dávila por agresión
y pide que se imponga una sanción de suspensión de hasta 120 días de legislatura. A raíz de las manifestaciones en diversas zonas del país, la presidenta Dina Boluarte anunció durante su mensaje a la nación que presentará un proyecto de ley para adelantar las elecciones a abril del 2024. E interpretando de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía y en consecuencia con la responsabilidad que implica el ejercicio de la acción de gobierno, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. En los próximos días remitiré al Congreso un proyecto de ley de adelanto de las elecciones generales para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Asimismo, durante este pronunciamiento que se emitió a medianoche, la mandataria señaló también que presentará ante el Congreso una propuesta de ley de reforma del sistema político. En el lapso de la hora actual hasta la fecha de realización de las elecciones generales anticipadas, mi gobierno promoverá asimismo la concertación en el Congreso de la República de una ley de reforma del sistema político que permita a todos los peruanos y peruanas contar con un sistema democrático de gobierno más eficiente, transparente y participativo, ajeno a toda la práctica de corrupción y con partidos políticos legitimados por la participación ciudadana. Sin embargo, ya existe un proyecto de ley en el Congreso que propone el adelanto de elecciones. Se trata de una iniciativa presentada por la congresista de Podemos Digna Calle, la cual, según informó el presidente del Congreso, José Williams, será objeto de una evaluación por parte del Consejo Directivo del Legislativo el próximo miércoles 14 de diciembre. Se espera, por lo tanto, que a nivel político se puedan establecer los consensos necesarios que traigan estabilidad al país. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Estamos con el abogado internacionalista Gataz Abu Gataz. Doctor, bienvenido a R360. Muchas gracias. Este pedido, esta solicitud de asilo se ha reiterado a través de un documento que emite la defensa del expresidente. ¿Esto es posible? ¿Esta figura podría darse? Sí, en realidad, incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que él estaría dispuesto a otorgar el asilo. Existe un conjunto de disposiciones del derecho internacional sobre el asilo político y sin duda, si México quiere otorgar el asilo político al expresidente Castillo, puede hacerlo. El tema es que, por más que México le otorgue el asilo político, en tanto el señor Castillo no se encuentre en un lugar sometido a la jurisdicción mexicana, es decir, por ejemplo, la Embajada de México, la casa del embajador de México, una aeronave militar de México, un buque militar de México, no se va a poder hacer efectivo ese asilo. Es decir, el presidente de México tiene toda la libertad de considerar que el señor Castillo es perseguido político. Desde mi punto de vista, no lo es. En tanto lo considere perseguido político, le puede otorgar el asilo político. Desde mi punto de vista, sería violatorio del derecho internacional. Pero, por más que le otorgue ese asilo político, no se va a poder hacer efectivo porque el señor Castillo está custodiado por las autoridades peruanas. No está en ningún lugar bajo la jurisdicción de México. El Perú no está en la obligación de entregarle a México al señor Castillo, ni en el deber de hacerlo, ni nada. El Perú es absolutamente soberano. Más bien, los comentarios del presidente de México sí que son violatorios del derecho internacional y constituyen, sin lugar a dudas, un acto de intromisión en los asuntos internos del Perú. Claramente el señor López Obrador está intentando manipular a la opinión pública peruana en defensa del señor Castillo.
Y eso, el derecho internacional expresamente lo prohíbe. Y me estoy refiriendo nada menos que a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, que es la base del derecho internacional contemporáneo. ¿En qué momento ellos ya incurrirían en esta falta? Ya la han cometido desde el momento en el que el máximo representante del Estado, que es el presidente López Obrador, en una comunicación pública emite una opinión propia de los asuntos internos del Perú. Lo que ya ha hecho repetidas veces, además, desde hace meses. Entonces ya existe esa violación. Usted mencionó también a otros países. Lo que ha sorprendido, sin duda, es la posición que ha tomado Colombia y México particularmente. Dos estados que, dado el gobierno de turno, han tomado una posición que claramente distorsiona lo que realmente está ocurriendo en el país. Entonces, los presidentes de México y de Colombia tienen la libertad de pensar lo que ellos quieran pensar, pero como representantes de su estado no pueden hacer declaraciones sobre temas que forman parte de la jurisdicción interna peruana, porque eso es violatorio del principio de no intervención en asuntos internos. La Constitución mexicana recoge una teoría del derecho internacional que se conoce como teoría Estrada. Esa teoría Estrada establece que el presidente de México no debe pronunciarse sobre la legitimidad o no de un gobierno extranjero, porque eso es un acto de intromisión en asuntos internos. México, cuando se manifestó en contra del gobierno de Maduro en el Grupo de Lima, cambió de posición con López Obrador, porque cuando López Obrador entró al gobierno de México dijo: yo no me voy a pronunciar sobre el gobierno de Maduro porque yo sigo la doctrina o la teoría Estrada y no debo entrometerme en los asuntos internos de otro país. Y ahora revierte nuevamente el tema y se pronuncia sobre los asuntos internos del Perú. ¿Qué le pasa a este señor? ¿No tiene memoria? ¿No ha leído su Constitución? Es increíble lo que este señor está dispuesto a hacer por sus amigos. Todavía hay mucho escenario más por analizar. Agradecemos, doctora Bugatasca, haya estado ahora con nosotros en Entrevista 360. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y esperemos que el presidente Castillo no ingrese a ningún espacio bajo jurisdicción mexicana, porque ya sabemos lo que va a pasar. Han votado a favor. Con 67 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto que levanta la inmunidad presidencial de la que gozaba el expresidente Pedro Castillo ante las acusaciones por el delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de rebelión. El expresidente se encuentra detenido por los presuntos delitos de rebelión y conspiración al intentar dar un golpe de Estado. Sin embargo, desde este domingo 11 de diciembre podrá ser acusado por la fiscal de la Nación y eventualmente podría ser condenado a una pena privativa de su libertad. Y es que la fiscal envió un oficio al Congreso de la República, el cual da cuenta de las diligencias preliminares en contra del expresidente, por lo que los parlamentarios debatieron y votaron por la propuesta para levantar la prerrogativa de antejuicio político a Pedro Castillo, siendo finalmente aprobada con 67 votos a favor y 45 en contra. Por lo tanto, ahora podrá abrirse un proceso legal en su contra, dado que el levantamiento aprobado faculta a la justicia para acusar al ex primer mandatario, quien ya no gozará de su inmunidad. En ese sentido, desde ahora, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tendrá el camino abierto para iniciar las diligencias en contra del expresidente. La hora del juicio llegó para Pedro Castillo. Así como en distintas partes del mundo, cada 12 de diciembre se celebra en la Ciudadela de Guadalupe, en Huaraz, Ancash, la fiesta patronal de la Virgen de Guadalupe. Se trata de una festividad de 6 días que conmemora la aparición de la Virgen María en la localidad mexicana de Guadalupe. Para esta celebración se realizan danzas típicas en honor a la Virgen, misa y el tradicional recorrido de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.